De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. Buenas tardes, amigos y amigas, una vez más estamos en este programa de la mano con la historia, como todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Los saluda un servidor, Emilio García Bonilla. El día de hoy no nos acompaña nuestro amigo y compañero Julio César Alfonso Ruiz, ya que se encuentra fuera del país realizando algunas actividades académicas, pero nosotros llevaremos adelante este programa que, como todos los miércoles y como ustedes saben, lo transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, con cabina de transmisiones en la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán, y les recordamos que los teléfonos en cabina para llamadas es el 231-31, 329-73, y para mensajes el 231-100-15-79. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que pueden seguirnos a través de las redes sociales Facebook y Twitter en @teciutlanfm, así como escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Y bien, amigos y amigas, el día de hoy tendremos para todos ustedes un tema muy interesante. El día de ayer, aquí en Teciutlán, se hizo la presentación oficial del programa del Festival Internacional de las Artes de Teciutlán en esta 7ª edición para este año 2021. Y bueno, relacionado con el tema artístico, hoy vamos a estar comentando algunos aspectos de la vida y de la obra de un artista visual, un pintor reconocido, de renombre, que estuvo muy vinculado con esta región de Teciutlán y que lamentablemente para muchos de nosotros pues ha permanecido un poco desconocido. Me refiero a el pintor Ramón Cano Manilla. Este pintor nació en el municipio vecino de Martínez de la Torre, Veracruz, el 22 de diciembre de 1888 y falleció en Ciudad Mante, Tamaulipas, el 30 de octubre de 1974. Quizás ustedes recordarán aquella portada de uno de los libros de primer año de primaria, el famoso libro integrado, con la carátula de color amarillo, pero adornada con una imagen, una pintura, que era el globo. Es uno de los libros más entrañables de nuestros años de primaria para quienes cursamos esa educación por ahí de los años 90 y los años 2000. Esta es una escena pueblerina en la que diferentes personajes observan curiosos el lanzamiento de un globo de Cantoya con los colores de la bandera nacional. Pues bien, amigos y amigas, el autor de esta composición pictórica pues es Ramón Cano Manilla, a quien, reitero, estaremos dedicando el programa del día de hoy. Para eso también quiero saludar a un invitado especial que nos acompaña en esta emisión y es el señor Carlos Cano Álvarez, quien es nieto de don Ramón Cano Manilla y quien estará con nosotros platicándonos algunos recuerdos, algunos testimonios de él en este programa de la mano con la historia. Don Carlos Cano Álvarez, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Un gusto que esté aquí con nosotros. Gracias. Pues bien, comenzaba yo diciendo que Ramón Cano Manilla nació en Martínez, pero en ese tiempo Martínez de la Torre era una comunidad agraria. Se trabajaba la tierra en diferentes ranchos, en diferentes haciendas,
y él nace precisamente en una hacienda, en la hacienda Cañizo de esa localidad. En esa época en la que era prácticamente imposible evadir el destino inherente de un origen humilde, de jornalero de hacienda que fue a pintor reconocido, ejemplifica como pocos al artista de talento innato que logró desarrollar sus cualidades y destacar a pesar de las dificultades. Ramón Cano Manilla, desde su niñez, trabajó en las labores propias del campo, de las haciendas porfirianas. Hay que situarlo en su época, en ese contexto del porfiriato. Conoció todos los aspectos de la vida rural, las fiestas, las costumbres, la música, la vestimenta, los oficios. Por eso muchas de estas temáticas del campo mexicano las plasmaría posteriormente en sus lienzos, en sus cuadros. De igual forma, de la observación de su entorno nació su inquietud artística y desde niño, en sus ratos de descanso, dibujaba a los animales con carbón sobre las piedras o sobre el suelo. Él, cuando era muy pequeño, él nos cuenta en algunos de sus apuntes biográficos que soñaba con ser jinete. Por eso es que se hacía amigo de los pastores para montar a los borregos y que les sirviera como ensayo, como práctica para ser jinete posteriormente. Tengo yo la sospecha de que su familia materna estaba vinculada con el municipio de Hueyapan, también muy cercano a nosotros, porque él también narra que solía acompañar a sus padres a las fiestas en ese lugar, en Hueyapan, donde bailaban el tradicional Xochipitzáhuatl. Este baile quedaría muy impregnado en su memoria porque lo plasmó en 3 ocasiones, en 3 pinturas distintas. En un óleo que se exhibe en el Museo Nacional de Arte, en un cuadro de pequeño formato sobre cartoncillo, perteneciente a su serie Autobiografía Pictórica, y en uno de los murales que pintó en Ciudad Mante. En esas 3 partes prácticamente plasmó la misma escena del baile del Xochipitzáhuatl, donde él se autorretrata siendo un niño, también formando parte de ese bailable. A la edad de 12 años, en 1901, trabajó como dependiente en una tienda de Alto Tonga, a donde lo llevó su padre, a donde lo recomendó para que ahí también se desempeñara quizás dentro de los primeros trabajos que él desempeñó desde la temprana edad de 12 años, ya que él en su formación escolar, como muchos niños de aquella época, pues solamente cursó la educación primaria. También gustaba, ya en su etapa de adolescencia, de asistir a los huapangos que se bailaban en los ranchos y en las haciendas de esa zona de nuestra región. Él conoció y laboró en diferentes ranchos y haciendas que hoy conservan ese nombre, pero que ya son barrios populares, algunos son ejidos, como la hacienda de Almanza en Atzalan. También tuvo cierta presencia en el Tenexate de Huaytamalco y en el Cañizo y en la hacienda llamada La Perseverancia de Martínez de la Torre. Y es precisamente el nombre de esta hacienda la que determinaría su actitud frente a la vida, la perseverancia. Uno de los episodios que él rememora dentro de sus memorias del pintor Ramón Cano Manilla, él narra que cansado de la vida rutinaria, a los 16 años decidió irse a la aventura. Una noche salió de la hacienda con la idea de llegar al puerto de Veracruz y emplearse en un barco para recorrer el mundo. Lo acompañaba un amigo, don José. Juntos pasaron muchas peripecias, pero al llegar a Veracruz, este señor fue detenido por la policía, pues tenía deudas con la justicia. Ramón se enteró que su amigo sería enviado a realizar trabajos forzados a una hacienda en Valle Nacional, Oaxaca,
por lo que con tal de no dejarlo solo, de no abandonarlo, se enlistó como trabajador voluntario para esa misma hacienda. Esto ocurría en el año 1905, reitero, era pleno el porfiriato de nuestra historia. El país vivía una época de progreso, pero también de una profunda desigualdad social. La mayor parte de la población vivía en la ignorancia y en la miseria. Por otra parte, el gobierno daba toda clase de facilidades para que los extranjeros explotaran los recursos naturales, inclusive a costa de las comunidades indígenas que sufrieron el despojo. Valle Nacional forma parte de la zona tropical de Oaxaca y en ese tiempo estaba bajo control de los hacendados españoles que cultivaban el tabaco, café, hule, cacao y otros productos del trópico. El gobierno permitía abiertamente la esclavitud en ese lugar y prácticamente vendía a los presos de algunas ciudades a los dueños de las haciendas para que trabajaran en condiciones inhumanas hasta morir. Por eso, este lugar, Valle Nacional, Oaxaca, en ese entonces también era conocido como el Valle de la Muerte. Ahí fueron llevados Ramón y su amigo don José. El contrato que había firmado el primero, es decir, Ramón Cano, donde le aseguraban un buen trato, una buena paga y las mejores condiciones de trabajo, no era más que un engaño. Cuando llegaron a la hacienda La Veracruzana, todos recibieron el mismo trato, presos y contratados. Todos serían esclavos por igual, sin ninguna paga, sin recibir una vestimenta apropiada. A los pocos meses no usaban más que harapos, pues la ropa con la que llegaban se iba acabando con el trabajo. Al día recibían solamente 2 comidas. Por la mañana una especie de atole de masa con una tortilla y en la tarde un plato de frijoles con 2 tortillas. Era lo mismo para todos los días. La jornada de trabajo comenzaba a las 5 de la mañana, con el toque para levantarse y concluía hasta las 11 o 12 de la noche, según lograran terminar su última tarea. El trabajo en esos campos de tabaco era agotador, siempre vigilados por los cabos de vara, listos para azotarlos si alguno se detenía a tomar un respiro o se atrevía a hablar con otro compañero. No importaba si llovía o hacía un sol abrasador, el trabajo siempre tenía que hacerse. A caballo hacían rondas los capataces, armados por si alguno intentaba escapar. Ramón y don José solamente unas cuantas veces pudieron volver a hablar entre sí. La explotación a la que eran sometidos, la mala alimentación, las duras condiciones climáticas y las enfermedades tropicales hacían que poco a poco fueran muriendo los trabajadores. Al cabo de un año, cuando mucho, toda la cuadrilla habría muerto, por lo que constantemente iban llegando más y más cuadrillas para que no faltaran brazos en el campo. Resultaba más costeable para el dueño de la hacienda la compra de esclavos a quienes explotaba hasta morir que pagar sueldos a peones que vivirían más tiempo y se les tenía que garantizar ciertas condiciones de trabajo y subsistencia. Desde el primer día que Ramón llegó al Valle de la Muerte, empezó a pensar la forma de escapar de ese infierno. Poco a poco fue fraguando un plan. Haría un túnel en la galera donde dormían todos, aprovechando que el piso era de tierra. Para lograr esto, cada vez que regresaba de los trabajos en el campo, cortaba un palito de madera de alguna rama y se la llevaba en la boca como si fuera una paleta. En las noches, mientras todos dormían, él se dedicaba a excavar discretamente, fingiendo estar dormido. Cuando lograba avanzar un poco, volvía a tapar el agujero y dormía, pero la tierra ya había quedado suelta. A la noche siguiente, volvía a avanzar un poco más. Así fue haciendo un túnel de escape durante varias semanas hasta que al fin lo concluyó. La noche de la fuga, le avisó a un amigo para que escaparan juntos. Después de varios meses en esa prisión verde, Ramón y su amigo pudieron sentir la libertad.
Corrieron por la selva de madrugada hasta más no poder. Descansaron arriba de un árbol para evitar a las fieras salvajes y al día siguiente siguieron el cauce de un río hasta llegar a un jacal donde una familia los protegió. Así es como Ramón Cano pudo ponerse a salvo de esta terrible vida que le hubiera esperado y donde seguramente habría muerto, ahí en Valle Nacional, Oaxaca. Después se reintegró a la hacienda en Veracruz, en Martínez, de donde había escapado, y continuó con su trabajo normal. Se convirtió en el mejor domador de caballos y también ejerció el oficio de su padre, la arriería. Cuando tenía más o menos 20 años, comenzó con la práctica de la pintura, guiado por un libro que había comprado en Teciutlán. Para 1910 se celebraron en todo el país las fiestas del centenario del inicio de la independencia. Al pueblo de Ramón llegaron las banderas para conmemorar tan importante fecha, pero no tenían pintada el águila. El presidente municipal, enterado de su talento, le encargó que dibujara el escudo nacional en los lienzos tricolor, lo cual hizo copiándolo de una moneda de plata. A partir de esa experiencia, se propuso mejorar su técnica. Pintaba sobre los platos, jarros y cazuelas de su casa, basándose en lo que tuviera a la mano: frutas, flores, estampas religiosas. El dueño de la hacienda tenía unos cuadros ya deteriorados, por lo que le pidió que los restaurara, pero Ramón decidió volver a pintarlos, tratando de que quedaran lo más parecidos posible. Cuando terminó este trabajo, se organizó una fiesta y se develaron los cuadros, como si se tratara de las obras de un gran artista. Esa fue su primera exposición. Sin embargo, Ramón no estaba conforme. Aceptaba que tenía muchas carencias. Se había casado en 1911 con Juana Espinosa y ya habían nacido sus primeros hijos, pero un día decidió viajar a la Ciudad de México para profesionalizarse en la Academia de San Carlos, la escuela de arte más importante en ese entonces. Se entrevistó con el director, Alfredo Ramos Martínez, quien le dijo que lo aceptaría, pero en la escuela de pintura al aire libre en Coyoacán, que él también dirigía. En este punto me gustaría mencionar que don Ramón Cano Manilla, casado con Juana Espinosa, tuvo 6 hijos, de los cuales 5 llegaron a la edad adulta, ya que uno murió siendo muy pequeño, Rubén, pero lograron sobrevivir 5 de ellos: Ramón, Juan, Rosalía, Amelia y Gilberto. De estos que he mencionado, 4 fueron los que vivieron aquí en Teciutlán, Puebla, de tal forma que aquí en Teciutlán subsisten algunos descendientes de esta familia de don Ramón Cano Manilla, y por eso al principio dábamos la bienvenida a don Carlos Cano Álvarez, quien es uno de estos descendientes. Nos gustaría que nos compartiera un poco de la historia de la familia Cano aquí en Teciutlán, cómo es que llegan, cómo es que se establecen, una vez que pues ya se empieza a formar la familia de este matrimonio de don Ramón Cano con doña Juana Espinosa. Bueno, pues el aspecto de cómo se establecen, francamente lo desconozco, pero pues yo que me acuerde de mis tíos, ya cuando yo tengo uso de razón, ya vivía cada quien aparte. Inclusive una hermana de mi abuelito Ramón vivió en las calles de la 16 de septiembre. Ahí vivía ella, su hermana de mi abuelito. Y mi tía Amelia ya vivía allá por la Chicotencal. Mi tío Beto ya se había ido a Martínez de la Torre. Mi tía Chalía vivía aquí en Santa Juanita. Y la esposa de mi tío Ramón, Rosita Amador, vivió en la Cruz Verde. Y ya mi mamá, que fue esposa de Juan Cano,
vivíamos en la 16 de septiembre también, pero pues ya ellos, ya grandes también, ya con su familia, pero sí teníamos mucha comunicación. Es el aspecto de la familia de aquí, y todavía tengo primos aquí en Teciutlán, ya grandes también, pero todavía nos visitamos de vez en cuando. Así es, pues sin duda es importante recalcar esta presencia, porque si bien he mencionado que don Ramón Cano pues trabajó y vivió en diferentes lugares de la región, principalmente en las haciendas, pues su principal legado, podríamos decir que es su familia, la presencia de sus descendientes aquí en Teciutlán. Cuando él decide ir a México para estudiar pintura, traslada a su familia de Martínez de la Torre a La Mina, allá en Aire Libre. En ese entonces esa colonia minera pues estaba en pleno apogeo por la actividad precisamente metalífera, y es ahí donde en un principio se instala su esposa con sus hijos, en compañía de la mamá de don Ramón Cano, la señora Juana Manilla, que como digo, podría ser originaria ella de Hueyapan. De tal forma que él regresó a su tierra en 1920 para despedirse de su familia, y convencido de lo que anhelaba, se fue a estudiar cuando tenía ya 32 años de edad. Con tal de apoyarlo, el maestro Ramos Martínez le dio trabajo como mozo de la escuela. Cumplía con sus labores antes de iniciar las clases, que eran prácticas, y en las que ponía todo su empeño. Los fines de semana, cuando todos los alumnos se iban a sus casas o a divertirse, él decidía quedarse para practicar y mejorar cada vez más su técnica. Ahí fue compañero de jóvenes artistas como Fermín Revueltas, Fernando Leal, Ramón Alba y Francisco Díaz de León. Ramón Cano Manilla destacó desde un inicio. Ya en 1921, el mismo Diego Rivera reconoció en él madera en que se podría tallar un gran pintor mexicano. En esa escuela, que estaba en Coyoacán, Ramón fue alumno, mozo y profesor, llegando incluso a ser su director en 1926, y entre sus alumnos estuvo una joven llamada Frida Kahlo. Amigos y amigas, vamos a hacer un corte cultural y regresamos más con este programa de La Mano con la Historia, hoy platicando sobre Ramón Cano Manilla. Y bien, amigos y amigas, estamos de regreso en este programa de La Mano con la Historia, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. El día de hoy estamos comentando algunos aspectos muy interesantes de la vida y de la obra del pintor nacido en Martínez de la Torre, Ramón Cano Manilla, quien, como hemos comentado, tuvo descendencia, y algunos de estos descendientes viven aquí en Teciutlán, Puebla. Por eso hoy nos acompaña como invitado el señor Carlos Cano Álvarez. Antes de ir al corte cultural, comentábamos que Ramón Cano en 1920 ingresó a la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán, allá en la Ciudad de México, cuando él ya tenía 32 años de edad. Dejó a su familia encargada con su madre en Aire Libre, y él se fue a cursar, a seguir ese sueño de ser artista. De tal forma que él destacó desde muy temprano en esa escuela, llegando a ser inclusive director de la misma. Fue además profesor, y entre sus discípulos estuvo Frida Kahlo, la destacada artista del siglo XX mexicano,
pareja de Diego Rivera. Un aspecto que también toca el ámbito familiar es que se comentaba en la familia, porque yo debo decir que yo también soy descendiente de él como bisnieto. Mi padre y mi abuelita comentaban que durante un breve tiempo, en los años 20, cuando don Ramón Cano ya empezaba a ser reconocido como artista y era director de esta escuela de pintura, él llevó a su familia, a sus hijos y a su esposa a vivir a la Ciudad de México, viviendo nada menos que en el Palacio de Bellas Artes. En ese entonces, el Palacio de Bellas Artes que todos hemos conocido en fotografías o presencialmente allá en la capital de la República, este edificio se encontraba en construcción todavía y a don Ramón Cano le encargaron algunas obras ahí y le dieron permiso para que habilitara una habitación para habitarla junto con su familia. Pero esto fue una temporada muy, muy corta porque se cuenta también dentro de la tradición familiar que uno de sus hijos pequeños estuvo a punto de ser arrollado por un tranvía de los que circulaban por lo que hoy conocemos como el eje central Lázaro Cárdenas, y la mamá, asustada por este accidente que estuvo a punto de ocurrir, decidió mejor regresarse y se instalaron a vivir en Teciutlán, Puebla. Pues bien, comentar un poquito de qué eran estas escuelas de pintura al aire libre que estuvieron muy en boga en los años 20 y 30 en nuestro país. Fueron un interesante proyecto cultural que buscaba la formación de artistas emanados del pueblo, dotándolos con los materiales necesarios para forjar su estilo propio sin estar sujetos a los cánones académicos. Esta escuela estaba a cargo de Alfredo Ramos Martínez, con el rasgo distintivo de poner al alumno en contacto con la naturaleza y dejarlo en completa libertad para que creara sus obras, sin contaminarlo con técnicas academicistas y brindándole gratuitamente los materiales que necesitara. Al mismo tiempo, se buscaba la creación de un arte nacional, alejado de las influencias europeas. Así, junto a los paisajes con nopaleras, maizales y volcanes, se retrató al indígena ya no como un ser marginado o folclórico, sino como el hombre nuevo de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el ideal de proyectar una identidad racial y cultural única. Ramón Cano Manilla es considerado uno de los mejores exponentes de esta escuela, de tal forma que él fue comisionado para fundar escuelas de ese tipo en Monterrey y en San Andrés Tuxtla, y como todos los artistas de su generación, mostró un alto sentido social en una época en la que el desarrollo material iba ligado a la cultura y al nacionalismo. Hay que mencionar que en San Andrés Tuxtla, él pintó su primer mural en 1938 en una casa ejidal de una comunidad que se llama Azocho. También se cuenta que él pintó la cúpula de la iglesia de esta localidad de San Andrés Tuxtla. Hay que mencionar que el rasgo distintivo de Ramón Cano Manilla son los temas campiranos. Él se inspiró en su vida en las haciendas, en los ranchos de esta región de Martínez, de Hueyapan, de Atzalan, de Hueytamalco, de Teciutlán. Se inspiró en todas esas experiencias de su juventud para plasmarlas en sus pinturas. Algunos títulos de sus obras nos indican que es así. Tiene una obra que se llama Se escapó el toro y muestra una escena donde pues algunos peones o trabajadores del campo están correteando al toro que se salió de su cercado. Hay una pintura que también se llama Danza en el tablado, que muestra las fiestas populares en el campo. Otra pintura lleva el título de Arrieros, de los cuales ya hemos hablado en algún programa, que fueron también muy importantes para el transporte de mercancías aquí en la región.
Una pintura más tiene el título Vacas y Paisaje, otro se llama Rebaño. Hay una pintura donde él retrata a un vaquero en Yucatán de 1931 y el cuadro también denominado La Siesta, que nos muestra a un trabajador del campo descansando afuera de su jacal, acostado sobre una hamaca. De la misma forma está su cuadro llamado Siembra del Maíz y el cuadro Baile en el Palenque. Pero sin duda sus cuadros más importantes y más conocidos, como ya comentaba yo al inicio del programa, pues está El Globo de 1930, que como decíamos adornó la portada de uno de los libros de texto gratuito de la primaria, el libro integrado del primer año, y también La India Oaxaqueña de 1928. Quizás esta India Oaxaqueña era su pintura favorita de Ramón Cano Manilla. En ella se ve, en medio de la vegetación tropical, a una mujer que luce soberbia un huipil ricamente bordado, plasmado sin descuidar el menor de los detalles. Incluso este cuadro ganó la medalla de oro en la Feria Internacional de Sevilla en 1928. También unos años antes, en 1926, su trabajo había sido exhibido en el Museo de Arte de Madrid. A estos dos cuadros que he mencionado, también hay que agregar su autobiografía pictórica, que es una serie de 54 cuadros en pequeño formato que ilustran escenas de su niñez y juventud, recreando el ambiente que vivió en el campo. En el año 1948, don Ramón Cano Manilla fue invitado por el ingeniero José Che Ramírez, quien era el gerente del ingenio de Ciudad Mante, Tamaulipas, y lo invitó para que fuera a esa ciudad a fomentar la cultura, a ayudar al desarrollo cultural, ya que en esos años la industria de la producción azucarera estaba muy fuerte en Ciudad Mante, Tamaulipas, era la principal fuente de trabajo y de ingresos. Y este señor José Che Ramírez tuvo esa inquietud de que no solamente hubiera trabajo, que no solamente hubiera dinero, sino que también hubiera cultura y arte. De tal forma que allá se fue a instalar el señor Ramón Cano Manilla en el año 1948, como ya menciono, y en ese lugar pintó 500 metros cuadrados de murales en 3 lugares distintos. En el Salón de Actos de la Cooperativa de los Trabajadores, hoy Casa de Cultura, en la Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez y en la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho. Estas 2 escuelas habían sido edificadas con la participación del ingenio y de la cooperativa de los trabajadores. El primer mural que él pintó es el de la primaria, entre los años 1949 y 1951. Este mural se titula Ignorancia y Cultura y muestra la disyuntiva de los jóvenes, de los niños, para tomar uno de los 2 caminos, la ignorancia o la cultura. Y en la ignorancia él muestra ese camino de vicios sobre el que se cae a través de esta ignorancia y muestra una de las problemáticas que en esos años todavía no era tan fuerte como en la actualidad, pero que por eso mismo esta obra, este mural, tiene vigencia, porque él también mostró el problema de la drogadicción y del narcotráfico, allá en el lejano año 1949, donde digo, ese problema todavía no estaba tan fuertemente arraigado en nuestra sociedad, lamentablemente, como ahora. En el segundo mural, el de la escuela, perdón, en el edificio social del Sindicato de Trabajadores del Ingenio de Ciudad Mante, hoy Casa de Cultura y Museo, plasmó el titulado Creación de la Armonía, donde muestra diferentes bailes tradicionales de nuestro país,
desde el son jarocho, pasando por el jarabe tapatío y otros bailes conocidos como el baile de la piña en Oaxaca. También ahí muestra algunas escenas de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y también de Don Vasco de Quiroga en Michoacán. Y finalmente el tercer mural, el que se encuentra en la escuela secundaria Manuel Ávila Camacho, se titula Evolución de la vida. Este mural tiene una connotación biológica porque va mostrando la secuencia evolutiva de la vida de las diferentes especies que han habitado nuestro planeta, desde los primeros microorganismos que surgieron en el agua, en los océanos, pasando por los insectos, los reptiles, los mamíferos, las aves, hasta llegar al ser humano como el punto culminante de la evolución de la vida. Estos murales yo tuve la fortuna de conocerlos hace pocos años que tuve la oportunidad de visitar Ciudad Mante y pues son realmente obras muy, muy loables, muy reconocidas. También allá en esa ciudad, Ramón Cano Manilla fundó y dirigió el Instituto Regional de Bellas Artes entre 1956 y 1960. Asimismo, formó a un grupo de artistas plásticos destacados en el ámbito regional. Y no únicamente pintó con el pincel, también don Ramón Cano escribió 2 libros publicados de manera póstuma. Uno de ellos se titula Prisiones de Valle Nacional, donde relata el episodio que comentaba yo al inicio de su paso por esa hacienda de trabajos forzados y de esclavitud en Valle Nacional, Oaxaca. Y el otro libro se titula Abuelito, cuéntanos cómo aprendiste a pintar. Ambos libros son de carácter autobiográfico, dejando testimonio de su época y de sus años formativos. Y bien, amigos y amigas, pues aprovechando la presencia de nuestro invitado del día de hoy, el señor Carlos Cano Álvarez, pues yo le quisiera pedir que nos comparta un poco de su experiencia, ya que sabemos que él, a la edad de 14 años, él viajó a Ciudad Mante, convivió con don Ramón Cano Manilla, con su abuelo, incluso vivió un tiempo allá en su casa. Cuéntenos, por favor, porque tengo entendido que esta visita que usted realiza en 1959 fue a raíz de una invitación que llegó a Teciutlán a sus familiares, a sus descendientes, para que lo acompañaran a un homenaje con motivo de los 25 años de trayectoria artística de don Ramón Cano Manilla. Así es, en septiembre de 1959 llegó una invitación a todos los hijos de aquí, que tenía aquí en Teciutlán, a mis tíos, a mi madre también le llegó la invitación y pues nadie de la familia pudo ir. A mí me dio permiso mi mamá de ir y fui a Ciudad Mante con la condición de que me regresara yo en 8 días. Pero estando allá y que le dio mucho gusto a mi abuelito que hubiera ido alguien de acá tan lejos, entonces me protegió y me dijo que si quería yo estudiar allá o trabajar, que pues que él hablaba con mi mamá para que me dejara un tiempecito y así lo hicimos y me quedé 2 años. Cerca de 2 años me quedé allá con él y pues tuvimos convivencia con mis otros tíos, familia que él formó allá en Ciudad Mante, una tía y un tío, y la otra tía estaba viviendo en Ciudad Juárez. A ella no la conocí, pero a la familia de allá también conviví con ellos. Y pues sí, era una persona muy recta, muy decente, ¿no? En los 2 años que yo estuve allá con él, nunca lo oí decir una mala palabra.
muy acomedido con los alumnos, porque en una ocasión o en dos me llevó a la secundaria donde estaba haciendo su mural, donde había hecho su mural. Era director también de allí y muy amable con sus alumnos, todos lo querían mucho. Lo querían, lo quisieron mucho y lo cuidaban. Y pues sí, yo estuve allá dos años con él. Y de gratos recuerdos, todo eso. Ya no pude regresar. Cuando me vine yo a los 2 años ya no he podido regresar para allá, pero sí tengo conocimiento que allá tenemos familia y en dado caso de que vayamos, nos han de recibir bien. Y pues, si es un apoyo para que conozcan la obra pictórica de mi abuelito, sí tiene allá muchos cuadros que periódicamente hacen ¿cómo se dice? Exposiciones. En Orizaba y abrieron una exposición, y en Tampico también, y exponen sus obras que él creó. Y pues muy buenos recuerdos de mí, o sea, que tengo yo, guardo de él y de la familia que tengo allá en Ciudad Mante. Así es, pues sin duda es muy valioso el testimonio que nos comparte. Yo creo que ninguna persona en la actualidad aquí en Teciutlán tuvo esa experiencia que usted puede compartirnos, de haber convivido, de haber estado 2 años allá al lado de este personaje del cual hoy estamos hablando, de don Ramón Cano Manilla, destacado pintor, que por cierto en los murales que se encuentran en la Casa de Cultura de Ciudad Mante, yo vi su firma, pero como con un seudónimo, lo cual me pareció muy curioso porque ninguno de los libros que hemos consultado lo incluyen o lo mencionan. Su seudónimo era Bachiller Sansón Carrasco, que es un personaje de la obra de Don Quijote de la Mancha, que yo creo que él se sentía identificado con este personaje que tiene un duelo con Don Quijote, y por eso él firmaba así, o firmó así algunos de sus murales. También hay que mencionar que allá en Ciudad Mante, su hija, Doraluz Vidal Escano, tiene bajo su custodia... Su nieta, Doraluz Vidal Escano, tiene bajo su custodia muchos de los cuadros y de los bocetos de este artista. Otras obras se encuentran en colecciones particulares. Hay algunos en la colección del Banco Banamex, otros más están en la colección Blaisten, y otras obras, las más reconocidas, las mejores obras, que él seleccionó y que donó exclusivamente a el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se pueden apreciar en el Museo Nacional de Arte, allí en la Ciudad de México. En una ocasión se cuenta que el gobierno de la República ofreció comprarle por una importante suma de dinero su India oaxaqueña, pero él rechazó esa oferta al considerar que era poco para un lienzo de esa calidad. Prefirió donarla junto a otras de sus principales obras, como ya lo dije, al Instituto Nacional de Bellas Artes, bajo cuya custodia han viajado por el mundo. Hace como 2 o 3 años, la India oaxaqueña precisamente formó parte de la exposición Mexique, o México en francés, que se presentó en París, y yo vi algunas fotografías de esa exposición, y la India oaxaqueña de Ramón Cano Manilla estuvo colocada justamente al lado de una de las obras de Frida Kahlo, discípula de Ramón Cano Manilla, como hemos dicho
en este programa. Y bien, también tenemos la información de que además de sus libros que ya he comentado que se publicaron póstumamente, existen algunos poemas, algunos apuntes que permanecen inéditos. Quizás en el futuro lleguemos a tenerlos publicados en circulación también para que más personas se acerquen a este artista, a su pensamiento, porque pues dentro de su pensamiento tiene aspectos muy interesantes. Ya comentaba yo al principio del programa que él vivió en una etapa muy complicada para la historia, para el pueblo, que fue el Porfiriato, donde pues las familias que nacían en las haciendas vivían y morían en las haciendas, no tenían de otra. Pero fue gracias a la Revolución Mexicana que él, como otros artistas de su tiempo, lograron sobreponerse a su origen humilde y lograron transitar hacia un cultivo de su talento y de su creatividad a través de las instituciones artísticas que creó la Revolución Mexicana, como fue el caso de las escuelas de pintura al aire libre. En uno de sus libros, él comenta un poco al respecto. Dice que la revolución, que inició en 1910, conmovió de un extremo a otro de la República el corazón dormido, si se quiere, pero no muerto de todos los mexicanos. La revolución destruyó, quemó y borró todo lo que era necesario destruir, quemar y borrar para hacer de México, de acuerdo con la sublime ideología que la abanderó, un país fuerte, floreciente, culto, estimado y respetado, para ocupar el lugar que tan dignamente merece en el consorcio de todas las naciones del mundo. Ese era el pensamiento de don Ramón Cano Manilla, desde luego reconociendo la importancia que tuvo la Revolución Mexicana para él como artista y para otros más. Ya nos estamos casi despidiendo del programa. Don Carlos Cano Álvarez, queremos agradecerle su presencia. No sé si quisiera comentarnos su sentir personal de haber sido nieto de este artista tan destacado y de haber estado tan cerca de él. ¿Alguna opinión que nos quiera compartir al respecto en lo personal? Pues yo, como toda la familia de aquí, de Textlán y primos y todos los que conocimos a mi abuelito, porque él vino a Martínez de la Torre y ahí fue la mayor parte de los nietos y los hijos. Todos hemos sentido mucho orgullo de que él fue nuestro abuelito y siempre lo recordaremos y lo seguimos recordando como una buena persona, como un ser íntegro que me tocó convivir con él, fue muy, muy noble y muy íntegro. Y sigo guardando buen recuerdo de él. Así es, amigos y amigas, pues estamos llegando al final del programa. Mencionar que de vez en cuando en alguna revista cultural o periódico de Martínez de la Torre, de su tierra natal, aparece algún artículo dedicado a su trayectoria, a su vida de don Ramón Cano Manilla. En ocasiones también un poco la polémica, porque por ejemplo su obra El Globo se le ha adjudicado erróneamente a otros artistas, como es el caso de Ezequiel Negrete, y eso hay que desmentir, que es una obra original de él, de 1930. Es un artista muy interesante en sus obras, ojalá tengan la oportunidad de conocerlas, de visitarlas en alguna exposición o de buscarlas a través de internet, que ahí hay acceso para conocer, acercarnos a todas estas obras. Y por último me gustaría despedirme con uno de los pensamientos de él que plasmó al final de uno de sus murales y se dirige a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, y dice como sigue: Juventud estudiosa de todos los tiempos, levántate cada día más optimista, vigoriza tu mente, engrandece tu espíritu
y convierte en realidad el ideal de tus antepasados. Ramón Cano Manilla. Les agradecemos su atención y nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos también a Emanuel Mondragón, nuestro productor, y al señor Alfredo Antonio en los controles. Hasta la próxima, amigos y amigas. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.